Continuamos con nuestro estudio del reino de los cielos. Ya no vamos a hablar más de la sobreedificación. Faltaba el heno, pero cuando estoy mirando qué es el heno es pura hojarasca seca, revuelta con raíces. Más o menos lo que ya hemos hablado. Entonces vamos a avanzar. Entonces vamos a comenzar otro nuevo aspecto del reino de los cielos. Y ahora nos vamos a enfocar en el sermón del monte. El reino de los cielos, el sermón del monte. Tal vez nos va a tomar más tiempo, bueno, hasta donde el Señor nos lo permita. Y hoy vamos a comenzar a estudiar las bienaventuranzas y el reino de los cielos. Yo me acuerdo que hace años yo quería compartir eso y bueno, ya el Señor nos lo trae al corazón. Entonces vamos a meditar un poco en las bienaventuranzas y el reino de los cielos. Entonces vamos allá a Mateo capítulo 5, que van a ser los pasajes bases sobre los cuales vamos a comenzar a estudiar. Capítulo 5, versículo 1, Mateo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Claramente esta enseñanza, hermanos, es para los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos hombres que han nacido de nuevo y han determinado en su corazón seguir al Señor por encima de todas las cosas. Aquellos que consideran al Señor su maestro y que se han puesto a los pies de Él para aprender de Él y para, a través de las experiencias que viven con Él, llegar a ser transformados como su maestro. La medida es Cristo, el objetivo es Cristo, el que enseña es Cristo. Si tú vas a hablarle a un incrédulo, pues seguramente los pasajes que más te van a servir son el Evangelio de Juan, Romanos, Gálatas, Hebreos. Pero cuando tú vas a hablarle a un discípulo, a un seguidor de Cristo, el Evangelio de Mateo es precioso. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo nos habla específicamente del reino de los cielos. El reino de los cielos en su aspecto, si lo podemos decir, moral, o la justicia de Dios, la justicia del reino de los cielos. Por eso el Señor decía: buscad el reino de los cielos y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de los cielos? La medida que Dios ha establecido para cada uno de sus discípulos. Entonces el Señor va a sentar a sus discípulos y va a comenzar a enseñarles. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Porque el Señor dijo: ir y hacer discípulos, no solo creyentes, porque hoy es triste encontrarse con creyentes que llevan 20, 15, 10 años y son constantes y van a la congregación cada 8 días, 2 veces a la semana, 3 veces, son diáconos, son músicos, sirven en alabanza, pero cuando tú hablas con ellos ves personas totalmente ignorantes espiritualmente, inmaduras espiritualmente, sin ningún conocimiento, sin ningún entendimiento de las cosas espirituales. Han ido y han ido y han ido y los han entretenido, pero no les han enseñado la palabra. Ese es un problema que tenemos hoy en día. No hay discipulado en medio del pueblo de Dios, y eso al tiempo siempre trae sus repercusiones, siempre trae consecuencias. Entonces lo más sabio que puede hacer el pueblo de Dios es sentarse como los discípulos y escuchar las palabras del Señor Jesús, que son vida, que son paz, que son alimento, que son sabiduría, que es la revelación de Dios para los hombres. Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas y por los padres en el tiempo antiguo, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Señor dijo: el que escucha mi palabra y la guarda, aunque vengan vientos, tormentas, de todo, su casa será firme. Entonces vamos a escuchar las palabras del Señor. Hoy vamos a comenzar apenas a ver la primera bienaventuranza. Mira cómo dice: y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando comenzamos la serie dijimos que el reino de los cielos tenía 2 capítulos. El primero es aquella dispensación desde que el Señor vino, murió, resucitó, derramó su espíritu. Ahora su espíritu está dentro de nosotros, ¿sí? Y esa dispensación lleva hasta, o se cumple la primera parte, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza el segundo capítulo del reino de los cielos, que es el periodo de gobierno de Cristo de 1000 años, ¿sí? Entonces mira lo que dice acá: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira esto, hermano, al incrédulo no se le puede decir esto, porque el incrédulo ni ha visto ni puede ver hasta que no nazca de nuevo. Cuando él nace ahora puede ver, puede entrar. Pero el creyente se le dice algo interesante: si usted es pobre, mira lo que dice, suyo es el reino de los cielos. Entonces vamos a ver qué significa esto. Lo primero que vamos a ver es qué significa la palabra bienaventurados en el contexto del reino de los cielos, hermano. Porque es que a veces nosotros sacamos esas cosas y las aplicamos en otro tiempo, hermano, ¿sí? Entonces tenemos un cristianismo que llama a los hermanos a decirle: si tú te conviertes aquí vas a tener una vida con propósito, una vida feliz, una vida alegre. Pero vamos a ver en el contexto del reino de los cielos qué es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, bendito, aquella persona que ha alcanzado la felicidad suprema, el objetivo mayor, aquella persona que se ha realizado y ha recibido de parte de Dios el objetivo por el cual Dios lo creó. Pero miren, hermanos, ¿cuál es la bienaventuranza para el creyente? ¿Cuál es el gozo mayor para el creyente? ¿Cuál va a ser el momento donde vamos a tener esa alegría que no nos va a ser quitada? Entonces vamos a ver primero a qué se refiere esa palabra bienaventurados en el contexto del reino de los cielos. Por eso antes quiero que miremos una parábola ahí más adelante en Mateo, hermanos. Una parábola nos muestra en qué contexto debemos ver eso que es bienaventurado. Mateo capítulo 25. Es curioso que los miércoles estamos estudiando una serie que se complementa mucho con esta. Y aún el domingo que estuvimos hablando de la preparación de la iglesia para la venida de Cristo, leímos estas parábolas. Mateo 25, verso 21. Es la parábola de los talentos. ¿Cuál es la parábola de los talentos? El Señor tiene sus siervos, a cada siervo le dio algo. Y el tiempo de que el siervo trabaja y negocia es la primera parte del capítulo del reino de los cielos. La segunda parte comienza ¿cuándo? Cuando el Señor viene a pedirle cuentas a sus siervos y entran en el periodo de 1000 años, el milenio, ¿sí? Entonces mira, ¿cuál va a ser el gozo del creyente? Mira que aquí no lo dice en el versículo 21. En el 20 leamos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Eso qué es? Una persona que cuando Cristo se fue y recibió el Espíritu y la gracia de Dios específica para su vida, esa persona utilizó lo que Cristo le había dado, trabajó en lo que Cristo le había dado, y lo que Cristo le dio produjo algo, ¿sí? Entonces el día que Cristo viene a hacer el tribunal de Cristo y va a recompensar a sus siervos según lo que hayan hecho. Comienza el segundo periodo, el periodo de 1000 años. Y mira lo que dice ahora. Y su Señor le dijo, ¿cuál es el Señor? Nuestro Señor Jesús. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. El primer periodo es el periodo de lo poco, ¿sí? Es el periodo de las primicias,
Es el periodo de trabajar por fe. Es el periodo de trabajar sin la compañía del Señor visible. El segundo periodo es el periodo de la recompensa, el periodo de la abundancia y el periodo de la bienaventuranza. Y ahora ahí como lo dice, hermano. Sobre mucho te pondré. Y aquí viene la palabra bienaventuranza. Entra en el gozo de tu Señor. Y más adelante lo vuelve a decir al otro siervo que fue fiel en algo más poco, que eran dos. En el 23 le dijo, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que el periodo de alegría, de gozo, de fiesta, de celebración, de bendición abundante, de paz abundante, va a ser el periodo de recompensa milenial. Esa es la bienaventuranza, por eso decimos la bienaventuranza relacionada con el reino de los cielos. ¿Sí? Mira, hay otro pasaje que el Señor también se lo dice a sus discípulos ahí en el Evangelio de Juan. Más adelante. Juan capítulo 16, verso 22. Claro que este pasaje también el Señor se estaba refiriendo al momento que ellos iban a encontrar después de la resurrección, pero hay varias cosas que nos pueden mostrar que ciertamente se habla para más adelante. Juan 16, 22. Dice, vamos a leerlo desde el 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis. Eso no parece una vida con propósito, hermano. Y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, y hay una bienaventuranza que está relacionada con bienaventurados los que lloran, ¿sí? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Y eso no solo fue el tiempo de la muerte de Cristo, hermano, porque la iglesia ha pasado por periodos en la historia bastante tristes. En estos días vi un video terrible en un canal de noticias en Egipto, hermano. Mostraron cómo un joven se convirtió a Cristo, hermano, y por ley allá él debe morir. Y mostraron cómo lo decapitaron, hermano. En un noticiero así como tú ver, no sé, Canal Caracol, de la manera más cruel y terrible. Eso no es gozo, eso es terrible, hermano. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de la bienaventuranza, debemos colocarla en un contexto según la palabra, ¿sí? Porque a veces los cristianos están buscando alegría y alegría en estos tiempos, y no es la alegría que produce el Espíritu, sino es la alegría que está produciendo el circo cristiano actual, con todos sus eventos y todas sus programas queriendo entretener a los cristianos y no enseñarles la palabra del Señor. Porque hoy en día el cristianismo se ha vuelto un circo, hermano, con muchos elefantes, y hacen esto y los predicadores hasta se han vuelto cuentachistes. Pero hay que ver la alegría que Cristo habla, hermano. ¿Sí? Una alegría relacional en el contexto del reino de los cielos. Amén. Y el mismo Señor se los dijo, mira, también vosotros ahora tenéis tristeza. Eso no quiere decir que el creyente no tenga el gozo del Espíritu, no tenga la paz del Espíritu, no tenga la protección del Señor, no tenga aquel fluir del Espíritu que nos sostiene en medio de las pruebas. Sí, es verdad. Si tú miras el libro de Hechos, ellos tenían gozo, hermano.
pero es un gozo que es apenas la experiencia primaria del Espíritu de los bienes venideros. El momento de la plenitud, el momento de la alegría, el momento de la herencia, el momento de la recompensa es el día de cuando Cristo viene a reinar y a recompensar a todos aquellos que fueron fieles en lo poco, en el primer tiempo del periodo del reino de los cielos. Mira lo que dice: pero os volveré a ver. Eso se puede ver en la resurrección, hermano, pero eso también se relaciona a la venida de Cristo, ¿sí? Cuando el Señor se fue, ellos no se quedaron alegres, hermano. Se quedaron como con nostalgia viéndolos, y se aparecen los ángeles. ¿Qué hacéis viendo? Ese mismo que se fue, Él mismo volverá en las nubes, ¿sí? Y dice: pero os volveré a ver, y ahí está la bienaventuranza, se gozará vuestro corazón. Y mira esta frase, hermano: y nadie os quitará vuestro gozo. Uy, qué palabra, hermano. Se gozará, eso es bienaventuranza. Se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Ese es el gozo de tu Señor, no el gozo de la carne, hermano, porque hay un gozo que proviene de la carne. Hay gente que hasta viendo una película, escuchando cierto pulso de música, emborrachándose, drogándose, tienen un gozo. Pero hay algo que la Biblia llama, y lo acabamos de leer en Mateo, que es el gozo del Señor, ¿sí? Ven, siervo, y entra al gozo de tu Señor, a la alegría verdadera, al gozo verdadero, a la satisfacción que produce la misma compañía y presencia del Señor Jesucristo en medio de los hombres. Eso es lo que llamamos bienaventuranza en el contexto del reino de los cielos, ¿sí? Isaías, hay un pasaje precioso, Isaías, hablando de ese momento. Leámoslo, Isaías capítulo 25, verso 8. No hemos comenzado a estudiar la bienaventuranza como tal, sino que estamos colocando la bienaventuranza en el contexto del reino de los cielos. ¿Amén? Isaías capítulo 25, versículo 8. Este pasaje me pareció preciosísimo, hermanos. Ese día, cuando Cristo vuelva, el último bastión que tenía la muerte va a ser quitado. ¿Cuál es ese? El poder que tenía la muerte sobre nuestros cuerpos. Porque cuando Cristo venga va a suceder ¿la qué? La resurrección de los justos. Y ese día Pablo decía: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Absorbida ha sido la muerte en victoria. Refiriéndose a la resurrección de los justos, ¿sí? Que es la primera resurrección en la venida del Señor. Después de la venida del Señor, de los 1000 años, van a ser resucitados, ¿qué? Los impíos para condenación y ser presentados en el juicio del trono blanco. Pero vamos a leer el pasaje. Isaías 25, verso 8. Destruirá a la muerte para siempre. Y mira esta frase: y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y es lo mismo que cantamos en ese cántico de Miqueas capítulo 5, ¿sí? El Señor Jesucristo a los suyos vendrá y apacentará con poder a su pueblo, y Él será nuestra paz. Eso está en Miqueas capítulo 5. Y vea lo que sigue diciendo: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará.
Este es Jehová a quien hemos esperado. Y ahí está la bienaventuranza. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esa es la bienaventuranza en el contexto del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es esto, hermano? Que el Señor está mostrando en las bienaventuranzas cuáles las características de los creyentes que en el momento en que Él vuelva a recompensar a sus hijos van a participar de ese tiempo de alegría y de gozo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? La bienaventuranza muestra el carácter de aquellos hombres que han de participar en el milenio, en el tiempo del gozo y alegría, en el tiempo de bodas del Cordero, en el tiempo de la cena del Señor. Cada bienaventuranza nos muestra algún aspecto formado en los discípulos que han sido preparados para sentarse en la gloria de su Señor. Aquellos discípulos que han de entrar en el gozo o en la bienaventuranza del Señor. Amén. Entonces hoy vamos a ver el primer aspecto. ¿Cuál es el primer aspecto? Bienaventurados gozosos y felices aquellos que van a participar del gozo del Señor, o aquellas personas que tienen esta característica. ¿Cuál característica? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, una de las características que en este tiempo tal vez es menospreciable, que es la pobreza espiritual, es una de las características de aquellos que van a entrar al gozo de la salvación de nuestro Dios en el aspecto del tiempo milenial. Amén. Entonces vamos a ver en la Biblia qué significa pobreza espiritual. ¿Qué es el asunto, no? ¿Quiénes son los que poseen las cosas de Dios? Los pobres en espíritu. Entonces vamos a ver dos pasajes, o tal vez tres, que nos hablan de la vida de tres mujeres que fueron realmente, cuando tú lo lees en el contexto, pobres espiritualmente. Una persona pobre es aquella que en sí misma no tiene los medios para obtener algo. En ella escasea, no tiene capacidad, no tiene fuerza, no tiene si lo podemos decir, ninguna cosa en la que ella pueda confiar. ¿Por qué? Porque tiene sus bolsillos vacíos. Pero no está hablando de algo físico, sino de una realidad espiritual. Porque el Señor no dice bienaventurados solo los pobres, sino añade en espíritu. Primer caso que vamos a ver, la madre de nuestro Señor Jesucristo, María. Juan, Lucas, capítulo 1 y 2 nos van a servir para estudiar la vida de una mujer que fue pobre espiritualmente y que el Señor hizo una obra tremenda con ella. Curiosamente, el mismo hecho de hablar de una mujer en los tiempos del Señor era bastante difícil, porque no es como los tiempos de hoy, con que la mujer tiene el mismo lugar que el hombre, se le puede dar el mismo trabajo, el mismo sueldo, bueno, todo muy parejo. En los tiempos del Señor no, en los tiempos del Señor la mujer ocupaba un lugar relegado, aún en las cosas espirituales, ¿sí? Y el Señor engrandeció y le permitió participar tal vez de la obra que ninguna otra mujer el Señor le permitió participar. Y dijo el Señor, le iban a llamar bienaventurada todas las generaciones. Entonces vamos a leerlo. Lucas capítulo 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mira lo curioso, hermanos, que ellos llevaban casi 300 o casi más de 300 años donde el pueblo de Israel, hermano, no había tenido una visita de Dios, no había sido levantado un profeta de Dios. El tiempo de oscuridad, de
de escasez de la palabra, de escasez de revelación, donde todo lo que el Señor había prometido en el Antiguo Testamento había quedado como en paréntesis y nada se había cumplido. Dios envía un ángel a hablarle a una mujer. Miren, hermanos, ¿no le parece precioso? El Señor a José no le habló con ángeles, le habló por sueños, pero escoge a una mujer y le envía un ángel. ¿Te imaginas el privilegio que el Señor le dio a esta mujer? ¿Sí? Y vamos a darle por qué el Señor la escogió. Mira lo que sigue diciendo. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una ciudad pequeña. Aún su nombre parece que tiene que ver mucho con que significaba despreciado, vástago. Por eso el Señor se le decía que era nazareno. No el que él había hecho el voto de nazareno del Antiguo Testamento, ni que ninguna profecía decía que él debía nacer en Nazaret, sino la palabra nazareno significa despreciado. ¿Sí? Y eso sí lo decía Isaías, varón de los dolores, despreciado, ¿sí? Desechado. Eso es lo que significa Nazaret. Y dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínate esas frases, hermano. Imagínate que entre un ángel y te diga: muy favorecido, bendito entre los hombres eres tú. Entonces uno diría: no, esta mujer, ¿quién sabe qué cualidades tiene? ¿Qué características tiene? ¿Por qué Dios la escogió? No, es que debió haber sido santísima, es que debió haber sido pura, es que debió haber sido de una buena familia de Jerusalén, debió haber sido una persona que memorizó todo el Antiguo Testamento. Miren, hermanos, Dios le da su reino y permite que sus hijos que participen en el reino de Dios no tengan ninguna característica en sí mismos que les dé un lugar. Todo lo que el hombre recibe en su reino es por gracia. María no tenía ninguna riqueza para ganar el favor de Dios. Fue una obra de gracia. Y aquí vamos a comenzar a ver en la vida de María las características de una persona pobre que Dios escoge espiritualmente para que tenga un lugar privilegiado en su reino, en su obra y en su propósito. Cuando estamos estudiando la serie de los reyes, tú miras que Saúl tenía todas las características de un rey. ¿Y qué? No fue capaz de ser rey. ¿Por qué? Porque las características que para nosotros como hombres son grandes, para Dios no, hermano. Y eso es lo que significa pobres en espíritu. Vamos a verlo y cómo María lo entendió, hermano. Esto los católicos no lo entendieron. La engrandecieron. Y detrás de eso hay un espíritu que se ha aparecido en visiones y en manifestaciones marianas a través de la historia, pero no es María, hermano. Es el mismo espíritu que en los tiempos de Jeremías y los profetas se denunciaba, que era la madre de los cielos, ¿sí? Aquella mujer que idolatraban los pueblos paganos antiguos. Pero la María de la Biblia, la madre de nuestro Señor Jesús, nunca fue endiosada, nunca fue idolatrada y nunca ella tuvo un alto concepto de ella misma. Si ella hubiera tenido un alto concepto, el Señor no le hubiera permitido participar en su obra, porque su reino solo es para personas pobres en espíritu. Mira lo que va a seguir diciendo estos pasajes que son preciosos. Y dice: entonces el ángel, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esta,
Si María hubiera sido una persona orgullosa, tal vez con un alto nivel de estudio, un alto nivel académico, de una familia respetable, hija de Herodes, tal vez, hubiera dicho, sí, yo sé, no tienes que decírmelo, yo lo sé. Pero ella quedó turbada, ¿por qué? Porque era de una ciudad pobre, una mujer humilde, ¿sí? Y vamos a ver eso más adelante. Y dice, y ahora concebirás, me salté otro pasaje. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Miren, hermanos, gracia significa recibir algo inmerecido. El don que no merecíamos, el don por el cual no trabajamos, no éramos dignos, no buscamos, Dios nos lo dio. Miren lo que le está diciendo el ángel a María, así como parafraseándolo. María, no temas, porque has hallado lo que nunca merecías. Has hallado algo de lo cual no eras digna. Has hallado algo por lo cual no trabajaste. Has hallado algo por lo cual ningún hombre merecía delante de Dios. ¿Qué era María? Una mujer pobre. Es como tú ir a un almacén donde ves algo grandísimo, carísimo que tú quieres comprar. Y estás delante de ahí y cuando vas a entrar tú miras tu bolsillo y dices, oye, yo quiero eso pero no tengo. Entonces te dicen, no, y para poder entrar ahí tienes que tener ciertas características, manejar tarjeta Visa, Mastercard, tener, como cuando tú vas a Estados Unidos, tienes que tener cierto capital para poder invertir, para si no, no te dejan ir. Y llega el presidente y te dice, no, mira, ve, pasa, todo lo que quieras va a ser tuyo. Tú dices, pero ¿por qué? Si yo no tengo, si no soy digno, soy pobre, no tengo dinero, no tengo estudio, no tengo esto. Exactamente, porque en el reino de Dios es por gracia. Es por gracia. Por eso es tan importante una persona pobre, hermano. Porque una persona pobre es aquella que no confía en sí mismo, que no tiene nada en sí mismo, que lo único que puede hacer esa persona para que Dios pueda hacer algo en su vida, algo en su ministerio, algo en el trabajo que Dios le ha puesto, algo en el propósito y en el reino de Dios, lo único que esa persona puede hacer y vivir es creer. María creyó. Eso fue lo único que Dios le pidió a ella. Porque cuando tú tienes medios, tú no vas a confiar en lo que Dios puede hacer, sino en lo que tú puedes hacer a través de tus capacidades, a través de tus arreglos, a través de tu inteligencia, bueno, de tus dones, de tus talentos, pero tal vez no está ahí Dios. Dios quiso establecer su reino con la boca de los niños y de los que maman. ¿Eso qué es? Personas que en sí mismos no tienen nada. ¿Qué tiene un niño? ¿Qué tiene un niño que mama? ¿Un bebé? Nada, hermano. Pero el Señor estableció su reino de personas débiles, insuficientes. O sea que nunca, hermanos, piense esto, nunca nuestra debilidad va a ser un problema. Nunca nuestra escasez va a ser un problema. Nunca lo que nosotros somos en sí mismos va a ser un problema. El único gran problema con el creyente es que el creyente no le crea al Señor. María lo único que tuvo que hacer, hermano, fue creer lo que el ángel había dicho. ¿Sí? Veamos, vamos a leerlo, hermano. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Imagínate el privilegio, hermano. Ella se le iba a permitir que en su vientre se formara y naciera, y ella criara y educara hasta la madurez.
al Rey de Reyes, al Mesías prometido. Y eso habla, claro, algo histórico, pero María representa a aquella mujer en Apocalipsis que es el pueblo de Dios, donde Cristo se está formando y donde va a surgir aquel varón que ha de reinar. ¿Qué es eso? Cristo necesita que ser formado en nosotros, ¿sí? Y en la medida que Cristo es formado en nosotros, estamos siendo preparados para sentarnos en la gloria con Él. Pero mira lo que dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Y qué le estaba diciendo con esas dos frases, hermano? ¿Saben qué le estaba diciendo el ángel a María? María, todo lo que se prometió desde Génesis hasta Zacarías y Malaquías se va a cumplir en tu Hijo. Todas las promesas, el nuevo pacto, todo lo que Dios había prometido, la restauración de Israel, el rey de Israel, el gobierno de Israel sobre todas las naciones, el hijo de David que se iba a sentar sobre el trono para siempre, va a estar en tu vientre. Y esta mujer campesina, pobre, virgen, dice, pero, wow, todo eso. Imagínate, hermano, el propósito de Dios en el cumplimiento de los tiempos trae a la encarnación del Verbo eterno a través de una mujer débil, insuficiente, que naturalmente no podía producir un hijo porque no se había juntado con su esposo. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué está diciendo María? No tengo medios. Eso es tan grande, pero yo no, naturalmente no tengo ni proporciono las características para realizar ese trabajo. Soy virgen. ¿Sí? Miren, hermanos, Dios, y eso es algo que se ve a través de todas las escrituras. Dios usó hombres que no tenían características. Dios usó hombres que no tenían cualidades. Cuando tuvieron cualidades, Dios no los usó. Moisés a los 40 años era un hombre poderoso en ciencia, en conocimiento, en palabra. Conocía estrategia militar, conocía los estudios de los egipcios, había pasado por las mejores universidades, la mejor capacitación, y cuando quiso servir, el Señor le dijo a Moisés: no, mi hijo, se me va para el desierto. Cuando pasa 40 años Moisés en el desierto y viene el ángel a hablarle en medio de la zarza, Moisés dice: no puedo hablar, Señor, soy tartamudo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Señor, no tengo las capacidades para hacer la obra que me estás encomendando. Y el Señor le dice: llegó el momento en que vas a ser útil. Hasta que Moisés no fue reducido a polvo, hasta que Moisés dejó de confiar en sí mismo, en sus cualidades, en sus características, en su fuerza, llegó a ser útil. Hasta que Moisés no fue pobre en espíritu. Hasta que Moisés no llegó a la quiebra espiritual. ¿Qué es la quiebra espiritual? Cuando tú ves que nada de lo que tú eres le sirve a Dios. Ahí comienzas a ser útil. Mira la contradicción del reino de los cielos. El reino de los hombres, ¿cómo es? Como el que pidieron los judíos. Queremos un rey. Entonces le dieron al demandado, al pedido, Saúl. Grande, fuerte, simpático. Y pero Saúl significa muerte, pozo. ¿Sí? Entonces necesita levantarse uno pobre en espíritu. Y eso es parte de la escuela de Cristo con nosotros. Llevarnos a la quiebra. Porque hasta que el Señor no nos lleva a la quiebra, no dejamos de confiar en nosotros. No dejamos de depender en nosotros. No dejamos de depender en lo que podemos hacer. El Señor llevó a la quiebra a Pedro, hermanos.
Pedro decía, aunque todos te dejaren, yo no. O sea, Pedro tenía recursos. Y el Señor lo llevó al fracaso, al fracaso, al fracaso, al fracaso, hasta negarlo de la manera más vil, con maldición y todo. Y el Señor le dice a Pedro, ¿sí eres Pedro que no tenías nada? Que eras un pobre que yo escogí por gracia. ¿Sí? Pobres en espíritu. Mira lo que sigue diciendo. Y María lo entendió, hermanos. Respondiendo el ángel le dijo, ay María, no es algo tuyo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor a María? María, no es ni por ti ni por José, es por la intervención de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Eso deberíamos aprenderlo nosotros. Un hermano dijo, ¿cómo vamos a hacer que un incrédulo muerto con un corazón duro, hostil y rebelde a la voluntad de Dios, a través del Evangelio pueda cambiar su corazón duro a un corazón blando? Una persona que está muerta pueda pasar a vida. ¿Cómo podemos hacer como la visión de Ezequiel, que esos huesos cojan carne y se afirmen y se vuelvan un gran ejército? No podemos, dijo el hermano, no podemos, ni nunca vamos a poder. Somos inútiles. Lo único que podemos es esperar que a través de la predicación de la palabra, el Espíritu opere a través de la palabra y haga lo que es imposible para nosotros, dar vida a los muertos. Cambiar el corazón, dar muerte y pasar de una persona de las tinieblas a la luz admirable, trasladar una persona de las cadenas de la esclavitud, del pecado, de la prisión en la que Satanás la tiene en el mundo, y trasladarla al reino del Hijo de Dios. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Es como cuando estamos en medio de la iglesia, el hermano está débil, el hermano está apartado, el hermano se ha entretenido en las cosas del mundo, el hermano está trabajando para el mundo, el hermano ha encontrado su gozo y su alegría en las cosas del mundo. ¿Cómo despertamos? ¿Cómo lo hacemos reaccionar? ¿Cómo le decimos que eso es pasajero? ¿Cómo hacemos que él vuelva la mirada a las cosas donde está el Señor? Para nosotros es imposible. Como en la época de la reedificación de Jerusalén y el templo, dice la palabra, y el Espíritu de Jehová despertó el espíritu de aquellos que habrían de participar. Lo único que podemos esperar para la edificación de la casa y que el propósito de Dios se cumpla es que el Espíritu nos despierte. Pero miren, hermanos, Dios creó todas las cosas con solo su palabra. Él dijo y fueron hechas. ¿Sí? Y todo el desorden que Satanás causó después de que Dios creó, el Espíritu Santo vino y comenzó a moverse. Y comenzó a moverse. ¿Sí? Y cuando el templo de Ezequiel, dice que Ezequiel y Jeremías dice que comenzó a salir algo del templo. Y el río era primero les llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después comenzó a crecer a tal punto que el profeta ya no podía sino nadar, ¿sí? Dejarse llevar. Así, hermanos, cuando nosotros creemos y confiamos, hermano, el Espíritu Santo va a comenzar a salir. Y primero sale poco, pero en la medida que seguimos creyendo, ese río comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y aquellas cosas que eran imposibles para nosotros, porque éramos pobres y débiles, comienzan a ser hechas, ¿qué? Visibles.
comienza a haber un cambio. Sí, hay una fortaleza y un respaldo de Dios que no es sostenido por nuestra fuerza, sino es sostenido por la gracia de Dios en nosotros, llevando a cumplir lo que Dios se ha propuesto. Porque la gracia de Dios tiene este objetivo, hermano. Dios, ¿para qué nos da su gracia? Para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. ¿Sí? Mira lo importante de estar en armonía con la voluntad de Dios. Porque tú puedes orar por muchas cosas, querer muchas cosas, buscar y trabajar muchas cosas, pero tú te debes preguntar, ¿todo eso surgió de mi corazón o realmente Dios me habló y me dijo, yo quiero que hagas esto? Porque Dios nunca va a respaldar una obra que Él no ha comenzado, hermanos. El asunto no comenzó en María. No fue que María llegó y le dijo, Señor, mira, tengo los planos de esta casa, bendíceme, respáldame, provéeme todo para llegar a hacer lo que necesito hacer, Señor. Aquí te lo presento. No fue eso. Fue Dios a través de su mensajero despertando el corazón de María. Sí, María no tenía un plan. ¿Por qué? Porque el que tiene un plan es porque tiene dinero para cumplirlo. María era ¿qué? Pobre. Y dijo, Señor, yo nada soy, nada tengo y nada puedo hacer. ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero tu voluntad. Un hombre pobre, un hombre que no hace planes. Si vive el diario. Un hombre rico puede decir como en Santiago, el próximo año iremos, venderemos, compraremos y haremos. El hombre pobre dice, Señor, dame el pan de cada día. Un hombre pobre no tiene planes, hermano. ¿Sí? El hombre pobre depende de la gracia de Dios diariamente. Y eso lo hace rico. Eso lo hace heredero. Eso lo hace un siervo útil. Porque cuando tú puedes sentarte, como hacen en muchos lugares, vamos a una reunión, hermano, vamos a hacer el calendario de este año. Y hacen el calendario con una cantidad de eventos para entretener a los hermanos. Y son capaces, miren, hermano, vamos a coger los grupos familiares y vamos a darle, este miércoles va a predicar esto, este miércoles va a predicar esto, este miércoles va a predicar esto, 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 y esto, y esto, y esto. Y ese es el programa de este año. ¿Qué hizo? El hombre controlando todas las cosas. ¿Quién es tan atrevido a decirle a Dios qué va a hacer este año, qué no va a hacer? Es como los orgullosos que hoy andan por ahí en el púlpito diciendo, espíritu, túmbalo, espíritu, haz esto, espíritu, esto, te ordeno, espíritu, que hagas esto. ¿Desde cuándo el hombre le ordena a Dios? ¿Desde cuándo el hombre le dice, espíritu, túmbalo, espíritu, haz esto, espíritu, haz esto? No era así el Señor, hermano. El Señor decía, lo que el Padre me muestra, eso hago. ¿Sí ven la diferencia? Uno es rico y cree que tiene el poder y la capacidad, y aún orando son orgullosos de ordenarle a Dios que haga ciertas cosas. El otro es que débil, insuficiente, y su oración es, Señor, tú sabes, mira cómo soy, pero haz tu voluntad según lo que tú has dicho por tu palabra. No según mi calendario, no según lo que yo he determinado, mi gira, mi plan, ni esto. No, Señor. Antes deberíamos como orar como Moisés, para que el Señor haga lo que hizo con Moisés. Porque muchas veces esto hace parte de un discipulado del Señor. ¿Qué es el discipulado? La escuela del Señor con sus hijos. Llevándonos por jornadas, enseñándonos varias cosas. Decía el hermano Austin Spar en un libro que es precioso, no me acuerdo si se llama La Escuela de Cristo o Discípulos en la Escuela de Cristo, Austin Spar. Decía, la primera jornada que el Espíritu Santo tiene que cumplir con nosotros en la escuela del Señor es llevar a derribar todo aquello en lo que confiamos, en lo que esperamos, lo que somos. La escuela de Cristo es esto, hermano. Primera jornada, derribarme todo lo que yo soy. Segunda jornada, construir lo que es de Cristo. Y Cristo es manso, manso
y humilde de corazón. Eso no lo tiene una persona rica. ¿Cierto que no? Mira lo que dice María. Y dice, mira lo que le dice el ángel. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concedido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Mira lo que le dice el ángel. Mira, lo voy a hacer contigo, María. Y mira, lo hice con la otra y era estéril. ¿Para qué? Para que ni usted se gloríe, María, ni Elizabeth. Para que vean que es una obra de gracia, de Dios. Sí, como dice Pablo, Dios escogió. Y dice, decía un hermano, me impresiona que repite varias veces esa palabra, escogió. Lo vil del mundo, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es del mundo. ¿Para qué? ¿Sabe qué dice Pablo? Para que nadie se gloríe en su presencia, para que todos callen delante de Él. ¿Sí? Porque si tú tuvieras algo en que gloriarte, imagínate, el Señor llega allá al reino, se sienta a las bodas del Cordero, Él en su trono y otros ahí alrededor, y se para uno. Si ves, Señor, agradéceme. Si yo no hubiera hecho esto, tantas personas no se hubieran salvado, tantas iglesias no se hubieran edificado, tantas esto. ¿Qué le está diciendo el Señor? Inclínate y dame las gracias. Ninguno de eso va a tener lugar en el reino de los cielos. Ninguno de orgullosos, ninguno de los que se han exaltado a sí mismos, ninguno de los que se creen grandes, ni profetas, ni grandes apóstoles, ni grandes evangelistas. Ningún grande va a tener lugar en el reino de los cielos. En los que van a estar en el gozo del Padre son los que fueron pobres en espíritu. En el reino de los cielos no hay lugar para el orgullo, hermano. ¿No lo vimos con la hojarasca? Es como, ¿sí? Muy parecido, ¿no? Es la misma línea que el Señor nos ha venido tratando. Y dice, ¿por qué? Porque nada hay imposible para Dios. O sea, para nosotros es difícil y terrible muchas cosas, pero para Dios no, hermano. Lo único que es imposible para Dios de hacer en medio nuestro es algo que no esté en su voluntad. ¿Sí me entendí? O sea, Dios no va a hacer algo que no esté en su plan. ¿Para qué? A veces oramos, Señor, haz esto y haz esto y haz esto. No es la voluntad y no lo hace. Y debemos aprender a entender cuando algo no es voluntad del Señor, o cuando no es el tiempo del Señor. ¿Sí? Porque hay cosas que el Señor quiere hacer. Esto, ¿cuántos años llevaba prometiéndolo, hermano? Pero dice Pablo, Dios en el cumplimiento de los tiempos ha enviado a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando era la hora. Hay cosas que estamos esperando, que aún Dios nos ha dicho que va a hacer. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo de Él. No ven que Él es soberano y Él es el que pone los tiempos y muda los tiempos. Él es el que quita reyes y pone reyes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y debemos aprender a darnos el lugar, a darle el lugar a Él y darnos el lugar nosotros. Eso se ha perdido en medio del cristianismo. Hoy los que quieren ser dioses son los hombres y quieren hacer de Dios su siervo. Qué cosas, ¿no? Y le ordenan a Dios. Ordenamos que hagas esto porque somos sus hijos. Ni siendo sus hijos somos dignos de ordenarle ni decretarle. Somos hombres. Un pobre en espíritu es aquel que ha entendido que es hombre, hermano, y no Dios.
Amén. Sigamos leyendo. Entonces María dijo, esto es lo único que puede decir el hombre, esto es lo único en lo que puede cooperar el hombre. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo. Y antes de pasar a eso, mire hermano, la sierva del Señor, la sierva del Señor. Esa palabra siervo es importante, hermano. Es un esclavo, es alguien que está sumergido bajo la voluntad de otro. Es alguien que está en obediencia, en sumisión. Esa palabra esclavo, hermano, era tan importante en esa época. No tenía derechos, no tenía sueldo, no tenía planes, no tenía nada. Nada, un esclavo no tenía nada, hermano. Si el Señor quería, lo mataba a golpes. ¿Por qué? Porque era un esclavo. Valía más un animal que un hombre esclavo en esa época. María no dijo, he aquí la reina del cielo, como dicen los católicos. Ahí no dijo, he aquí la sierva del cielo, intercesora y mediadora, corredentora. He aquí ya voy, Señor, a ascender a las nubes, como dicen que es. No, hermano, el católico le dio un lugar a María de Dios, y Dios no comparte su gloria. Amén. Yo creo que la persona que debe estar más indignada con lo que le ha hecho el catolicismo romano es la misma María. Cómo han usado, cómo el diablo usó su nombre para traer una idolatría terrible, distorsionar el evangelio de Dios. Y no solo eso, pusieron a María y quitaron al Señor Jesús de una manera terrible. En estos días subí varios documentales, uno especialmente de María en la página. Pareció terrible, ¿no? Y eso que no entran en muchos detalles. Hágase conmigo. Conmigo es con la sierva, con la esclava, con la pobre, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María deprisa, fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita. Eso es que, hermanos, bienaventurado. Bienaventurado viene la palabra bendito o bendecido. ¿Sí? ¿Sí ven por qué lo estamos comparando? En los pobres en espíritu, bienaventurados. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hombre de tu vientre, el fruto de tu vientre. Es lo mismo que estaba diciendo Mateo ahí en el capítulo 5. Miren, hermanos, entre los hombres van a haber personas bienaventuradas. Pero ¿quiénes son esas? Las pobres. Mira lo que le dice Elizabeth a ella y cómo responde, porque si nosotros nos dijeran, oye hermano, bendito tú eres, qué ministerio has recibido, qué palabra has recibido, qué talento para la alabanza has recibido, uno comenzaría, sí, así fue, así es, me he preparado, he pasado tiempo orando, he hecho esto, he hecho aquello. Pero vamos a escuchar la respuesta de una mujer pobre, hermano. ¿Sí? Y dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Mira, imagínate esas palabras, ¿no? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ay, hermanos, mire la bienaventuranza. Y bienaventurada, ¿quién? Mira, la que creyó. ¿Qué frase, hermanos? ¿Uno cree que ella es bienaventurada por algo que merezca? No, bienaventurada porque confió
en la palabra del Señor. Eso hace la diferencia, hermano. Dios no deja en vergüenza a ninguno que crea en Él. Dios no lo desampara, Dios no lo deja en vergüenza. Él lo levanta. Los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, ¿sí? El monte de Sión habla del reino de Dios en la tierra, especialmente desde Jerusalén. Son como el monte de Sión, que no se mueve, ¿sí? Es firme el trono del Señor. Su reino es firme, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de los que le temen, de los que confían, hermano. Y mira lo que dice: porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Estas mujeres siendo mujeres, y una siendo anciana, estéril, la otra joven, virgen, insuficiente en sí mismas, conocieron al Señor en su pobreza, en su debilidad. Por eso yo pienso que Pablo llegó a decir: por eso me gozo en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira lo contrario, ¿sí? Y mira lo que dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. Mira esta frase: porque ha mirado la bajeza de su siervo. ¿Qué es eso? Que Dios, hermano, se inclinó a mirar y a escoger una mujer que en sí misma era baja. No la estamos ofendiendo, es lo que ella dijo. ¿Sí? Ella, que esos cristianos que hablan en contra de María, fue María la que lo dijo. María se consideraba una mujer baja. ¿Sí? ¿Cómo nos consideramos nosotros? Grandes, suficientes o bajos. Eso es ser pobre en espíritu. Tener un concepto, miren hermanos, ni siquiera menor, tener un concepto real de lo que somos. Real de lo que somos. Como decía Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo murió por los pecadores, pero no por los pecadores que solo les hablaba Pablo, sino Pablo decía: del cual yo soy el primero. Entre los pecadores Pablo era el primero. ¿Era qué? Un hombre bajo al cual Dios miró. Y dice Pablo: aun siendo perseguidor, Dios me escogió para mostrar en mí su misericordia. O sea, Dios nunca va a permitir que en su reino haya gloria para ningún hombre. Nunca, hermano. El reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Pues he aquí, y decía esta mujer: imagínate, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, pero no por algo de ella, ¿no? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santa es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Mira esta frase: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. O sea, el Señor derriba a los grandes, derriba a los orgullosos, los esparce y levanta a quienes, hermano, y exaltó a los
humildes, a los pobres en espíritu, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Miren el testimonio de esta mujer, ¿no? Él extendió su brazo. Él engrandeció a los humildes, a los pobres, de la cual era ella primera. Otro caso, hermano, en el Antiguo Testamento, el de Ana. ¿Ya están cansados? No. Bueno, entonces vamos a ver Ana. Primera de Samuel, capítulo 1. Es el caso de aquella mujer estéril que no podía tener hijos y lloraba porque las otras esposas, su marido la atormentaba, y esta un día se quebrantó delante del Señor y le dijo: Señor, mira el corazón de una mujer pobre, hermano, porque a veces no es solo pobre en el sentido de que sea insuficiente, sino también es pobre en el sentido de que todo lo deja para el Señor. Ustedes sí se acuerdan aquella mujer viuda, la cual dio una ofrenda, y dice el Señor, esta dio todo lo que tenía, todo su sustento, y era muy pobre y era viuda. ¿Qué quiere decir eso? Que en el reino de los cielos el Señor va a recompensar a aquellos que tal vez no tenían muchas cosas, tal vez no eran grandes, pero lo que tenían se lo entregaron al Señor. Ana no tenía hijos, pero le dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo entrego a ti. Es como cuando compartimos en la escuela de la obra esa enseñanza acerca de los panes y la multiplicación de los panes y de los peces. Los valientes. No, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y uno dice hacerse como niños muchas cosas, pero vimos ese pasaje que cuando el Señor dice que está la multitud, ¿y de dónde vamos a sacar pan? Y sale un muchacho, tenía no sé cuántos peces y no sé cuántos panes, y lo entregó. Y uno dice, bueno, y lo entregó, pero uno no sabe que tal vez ese muchacho estaba entregando el sustento de su familia, tal vez ese muchacho estaba entregando lo único que tenía, como la viuda y su ofrenda, como Ana y su único hijo. Lo entregó. A veces nosotros tenemos pocas cosas, somos insuficientes y nos aferramos a lo que tenemos, hermano. El Señor quiere hombres que se desprendan y entreguen todo lo que tienen y lo que son. Mire que una de las iglesias que más cooperaba con el ministerio del apóstol Pablo eran las más pobres. Porque uno cree que los que tienen más van a dar más. No siempre, hermanos. Eso debería ser lo normal. Pero a veces los que menos tienen son los que más colaboran en la obra del Señor. Hemos conocido hermanos que nosotros sabemos, hermano, que están pasando necesidades. Y el Señor les pone la carga de algo y no les importa que están pasando necesidades, sino ofrendan. Y a veces uno hasta pena le da recibir, hermano, pero si tú estás pasando esto y esto, ¿cómo vas a dar? Y el Señor, y con todo el amor, con todo el cariño, dan de su pobreza. No hacen cuenta, saben que están mal y aún dan. Y otros que tienen no colaboran, hermano. Pobres, pero que lo dan todo para eso. Dijo Ana, si tú me das un hijo, yo te lo doy, Señor. ¿Sí ven? Pobres, pero que han dejado todo por amor al Señor. Porque saben que, hermano, así tú tuvieras todas las riquezas de este mundo, eso delante de Dios es pobreza. Eso es algo pasajero que se quema. Pero si tú coges eso, algo que se quema y pasajero, y se lo pones al Señor, esa pobreza, eso que es vano, el Señor lo puede usar hasta para su propósito. ¿Sí?
¿Qué era un hijo? ¿Cuántos hombres han nacido en la tierra, hermano? Y este hombre fue un profeta de Dios, uno de los más grandes profetas de Dios. ¿Por qué? Porque una mujer dio lo que tenía. ¿Sí ven lo que significa pobre también? Otro aspecto, hermanos. Y mira que el Señor, mira lo que el Señor hizo. Dice, estamos en el 1. Y ella entregó a su hijo. Qué cosas, ¿no? Después de que lo entregó, el Señor le dio más hijos. Pero mira la oración de Ana cuando ella fue a dedicar al niño delante del Señor. Capítulo 2 dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Así que todo es en Jehová, en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Mira, esta era una mujer pobre, hermano. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Sí, él está diciendo a Ana, no sean orgullosos, no sean altaneros, no sean soberbios. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Y esta mujer se le hubiera sentado a todos esos pastores de bien. Cállense, dejen de hablar arrogancias, sandeces, dejen de ser orgullosos. Uy, hermano, no era característica de que el pueblo cristiano está tan lejos del Señor, es eso en medio de los púlpitos. Porque siempre que hay un verdadero mover del Señor, siempre que hay santidad en el pueblo del Señor, los hombres son tan temerosos. Mira que la mayoría de los supuestos avivamientos que hoy en día se están haciendo, siempre van al avivamiento en la calle Azusa. ¿Sí? Usted escucha a estos de avivamiento y que el avivamiento de Azusa va a haber ahora en Colombia. Cuando tú lees la historia del avivamiento, yo creo que tengo el libro en la página. ¿Sabes qué, hermano? Dicen los hermanos que comenzaban a orar y era tanto la presencia del Espíritu que nadie se atrevía a pasar al frente a predicar. Porque el ambiente era tan del Señor, hermano, que cuando alguien hablaba medio algo así contrario al Señor, todo el mundo lo percibía por el Espíritu. Entonces nadie se atrevía a pasar al frente a predicar. Ni los que lo precursaron, nadie, hermano. La presencia del Señor era tal que se escuchaba solo lo que pasaba en Isaías 6. Santo, 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 santo. Era algo tremendo. No, pero el avivamiento de hoy es que traen tremenda orquesta y comienzan a cantar canciones del mundo. Y todos a qué? Ejercicios espirituales, aeróbicos espirituales, a saltar y a gritar, hermano. Pero casi ninguno cae de rodillas. Casi ninguno dice como Isaías: uy, Señor, soy un hombre de labios inmundo. No, allá todos son orgullosos. Eso es totalmente contrario. Eso es riqueza. Riqueza de la Odisea. Es aquí que tú dices que eres rica y te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. Y lo peor no es eso, ¿no? Es que ella, siendo pobre, miserable, desnuda, se cree rica y que no tiene necesidad. ¿Ya? Dice: cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios de todo es saber es Jehová. ¿Qué es eso, hermano? Omnisciencia. Omnisciencia. Dios conoce todos los corazones. Una hermana dijo hace poco: ay, hermanos, pues ustedes oran como pasito, como con pereza. Yo le digo yo:
Es que ¿será que Dios necesita que yo grite para que me escuche? Porque hay lugares creen que si no están gritando Dios no los va a escuchar, hermano. ¿Será que Dios no pesa los corazones? ¿Saben qué? Esta mujer cuando oró ni siquiera pronunció una palabra. Pero hay lugares donde si no se pega el grito, no está el poder de Dios, hermano. Poder de Dios parece un alarido de peleas. Los gritos se escuchan cuando hay idolatría en medio del pueblo y locura. Como en Números, cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Ahí había una gritería, hermano. Parecía un concierto de rock. Pero el Señor, mire, dice, y a Él toca empezar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Las armas, hermano. Hay gente que se enorgullece de la manera en que trabaja. Sus armas, sus ministerios, bueno, todo lo que ellos hacen en su fuerza para servir a Dios. Eso en el reino de Dios, hermanos. La única arma suficiente para establecer el reino de Dios es la que el Señor le dijo por el ángel a María. María, mi espíritu vendrá sobre ti. Amén. ¿Sí? Y los débiles, los insuficientes fueron llenos de poder, se ciñeron de poder. Los saciados, o sea, los que querían, estaban llenos, se alquilaron por pan. Yo he comenzado a ver eso, hermano. Yo he comenzado a ver cómo en muchos lugares grandes los creyentes se están dando cuenta que no tienen alimento. No dejan los lugares, pero saben que allá no hay alimento. No hay palabra, no hay literatura, no hay prédicas, no hay vida. Comenzaba a buscar a otros lados. Internet, literatura, revistas. Miren, hermano, llegó una revista Tesoros a Venezuela, un pastor que tiene a cargo mucha gente, hermano. Cogió la revista, la leyó y ¿saben qué dijo este pastor? Con esta revista me doy cuenta que nosotros no conocemos a Dios. Un pastor. ¿Puedes creerlo? No hay alimento. Porque, hermanos, el alimento viene del cielo. Amén. Y cuando hay orgullo, el Señor no habla. No habla. No habla. Hay manipulación del alma, hay eventos, hay música, pero cuando tú miras, no hay alimento. Muchos hermanos nuestros, hermanos, están languideciendo de hambre porque no son llevados a pastos. Ovejas sin alimento. Ovejas como las que el sueño que tuvo en el tiempo de Josué. ¿Sí? Ovejas flacas, vacas flacas. Qué cosas, ¿no, hermano? El Señor tenga misericordia de su pueblo y haga que su palabra corra y llegue a aquellos que tienen hambre. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. ¿Quién era ella? ¿Quién era esa estéril? Ella misma. Y la que tenía muchos hijos, languidece. Qué cosa, ¿no? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Esto que era la resurrección de los muertos. Cuando Cristo iba a llevar la cautividad. Jehová empobrece. Ay, hermano, el Señor haga esa obra en nosotros. Ay, nosotros hombres pobres en espíritu. Nos empobrezca o nos conceda, porque es que sí somos pobres, hermano. El Señor nos conceda ver nuestra condición. Amén. Como a la Odisea, el Señor le dijo, no, tú crees que eres rica, pero eres pobre. O sea, ella en realidad se había engañado a sí misma porque su condición era de pobre. ¿Sí? Hasta el orgulloso se engaña en sí mismo porque su condición realmente es pobre.
Y Él enriquece, pero al que es pobre. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. ¿Sí? El Señor necesita primero llevarnos al polvo. O sea que mostrarnos nuestra condición, porque somos polvo, hermano. Y al polvo volveríamos. Pero cuando nos vemos, Señor, pero es que no puedo, Señor. Él lo levanta, ¿no? Cuando el hombre llega a esa condición, hermano, siempre el Señor lo levanta. Y del muladar Él exalta al menesteroso y le da el reino, hermano, para hacerle sentarse con príncipes. Uy, hermano, ese es el gozo del Señor, esa es la bienaventuranza de los pobres. Y heredar un sitio de honor. Imagínate tú que no mereces nada, que no eres suficiente, que tal vez lo único que has hecho es causar problemas. Como hay una canción que dice: ha sido por tu gracia y por tu amor. Mi parte, Señor, mi parte ha sido indignidad. Mi parte, Señor, ha sido debilidad. Realmente ha sido tu gracia y tu amor. Tu gracia y tu amor. Nuestra parte ha sido eso, hermano. Indignidad, debilidad. ¿O no? Amén. Para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Mira esa frase, hermano. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Esta mujer conoció al Señor, hermano. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Y acuérdense que en los tiempos de Ana no había rey, hermano. Ella estaba, ¿qué? Profetizando acerca del Mesías que había nacido. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Hermanos, pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. El Señor nos empobrezca, para que algún día nosotros nos podamos sentar en el gozo de nuestro Señor. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, que es limpia y pura, pero también es una espada afilada que penetra, Señor, a lo más profundos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto, Señor, delante de Él. Oh, perdona nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Realmente somos polvo, Señor. Amén. Y si tú haces una obra con nosotros, no dejamos de ser polvos. Solamente que hemos hallado tu gracia, tu favor. Perdona la soberbia y la altanería de nuestras palabras. Perdona el orgullo a veces oculto, Señor, en nuestro corazón. Derriba todo, Señor, para que tú puedas formar el carácter de tu Hijo en nosotros, para que algún día podamos estar con Él y reinar con Él. Realmente el ungido, el Rey, es tu Hijo, el digno de gloria y el digno de honor y alabanza es tu Hijo. Amén. Nosotros somos polvo, Señor, no merecemos nada, Señor. Enséñanos y concédenos ver nuestra condición, Señor, para ser libres de nuestro orgullo, Señor, y poderte seguirte en humildad
y en mansedumbre, y ser verdaderos esclavos, sirvientes tuyos, que viven para obedecerte. Ayúdanos también a creer como María creyó y a confiar, Señor, en lo que tú eres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Mira la bajeza de nuestra alma. Sí, Señor. Concédenos conocer tu gracia y tu poder, porque tú eres el que exalta y tú eres el Todopoderoso. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.